Hola a todos y bienvenidos a Mundo ASPI. En este primer vídeo voy a hablaros sobre qué es el síndrome de Asperger y algunos detalles sobre el mismo. Antes de nada, decir que el síndrome de Asperger como tal ya no está recogido, ya que ahora se engloba dentro del trastorno del espectro autista. Pero como durante mucho tiempo se ha conocido de una manera independiente como síndrome de Asperger, lo denominaré de ese modo. Como os he dicho, el síndrome de Asperger es un trastorno del espectro autista y afecta a la capacidad de la persona para comunicarse y socializar, entre otras cosas. ¿Qué es el síndrome de Asperger? Cuando los seres humanos se encuentran, normalmente hacen juicios sobre los demás. El lenguaje corporal de las personas, las expresiones faciales y el tono de voz dan información sobre cómo se encuentran o lo que quieren transmitirte. Y cómo respondemos depende de cómo procesamos esas señales. Para una persona con síndrome de Asperger, la lectura de estas señales por lo general es más difícil. En consecuencia, nos resulta más difícil comunicarnos e interactuar con los demás. A diferencia de otros trastornos del espectro autista, el síndrome de Asperger tiene unos síntomas más leves y no hay retraso en el lenguaje. Recordemos que dentro del autismo podemos diferenciar entre el autismo verbal y el autismo no verbal, y el síndrome de Asperger estaría englobado dentro del autismo verbal. Por lo general, se tiene un buen lenguaje y pensamiento, inteligencia y habilidades cognitivas dentro de la media. Del vocabulario tiende a ser promedio o por encima del habitual. Normalmente un niño con autismo se percibe como distante y no está interesado en mezclarse con los demás. Sin embargo, las personas con Asperger sí quieren interactuar con los demás, pero suelen tener problemas y les resulta difícil interactuar. ¿Por qué nos resulta difícil interactuar? Porque tenemos dificultad para entender las reglas sociales convencionales y también podemos parecer carentes de empatía. También nuestros gestos en ocasiones pueden parecer inexistentes o inadecuados y en ocasiones, depende de cómo nos encontremos, el contacto visual puede ser limitado y esto es algo que es muy penalizado en la sociedad actual. Y bueno, ¿por qué se denominó síndrome de Asperger? Fue denominado síndrome de Asperger ya que fue el austríaco Hans Asperger quien en 1944 hizo una primera descripción. Después vamos a hablar sobre los signos y los síntomas del Asperger. Como hemos dicho inicialmente, es un trastorno de espectro amplio. ¿Qué significa esto? Que no todas las personas tienen los mismos síntomas y que varían enormemente de una persona a otra. Pero podríamos atender a unos signos y síntomas comunes como intereses obsesivos, habla formal o distinta, rutinas, aislamiento social, retraso en las habilidades motoras y una comunicación social diferente. También hablaré de la imaginación, de dificultades sensoriales y de condiciones relacionadas que se dan habitualmente junto al síndrome de Asperger. En un principio, primero vamos a hablar sobre intereses obsesivos. En algunas personas, yo creo que más bien todas las personas con síndrome de Asperger suelen convertirse en expertos en uno o varios temas. ¿Qué hace esto? Que se excluya el resto de los temas que socialmente pues, son admitidos o todo el mundo habla sobre ellos. Puede ser desde algo tan particular como los trenes hasta la tecnología o un campo en concreto de la misma.
Respecto al habla formal o distinta, puede haber una falta de ritmo o entonación en cómo una persona con Asperger habla. Su forma de hablar puede resultar plana, monótona o inusualmente lenta o rápida. Las personas con Asperger comúnmente carecen de capacidad para modular el tono de voz, y esto puede provocar problemas también a la hora del volumen, ya que tendemos o a hablar muy bajo o a hablar muy alto. Respecto a las rutinas, normalmente las personas con Asperger tendemos a tener reglas y rituales que mantenemos de una manera muy metódica, y nos sentimos ansiosos o molestos si se produce una interrupción parcial o total de dichos patrones. Por lo tanto, siempre es mejor, si se va a producir algún cambio de rutina, que se avise con antelación, que se nos avise con antelación, ya que un cambio repentino nos puede causar malestar o ansiedad. Después, respecto al aislamiento social, como he comentado anteriormente, no es que queramos estar solos, que en ocasiones sí que preferimos pues estar en nuestras cosas, pero no porque queramos aislarnos, sino porque al no poder comunicarnos correctamente con el resto de la gente, pues por no entender ciertas cosas, ciertas situaciones o ciertas bromas, entonces hace que al final tendamos a estar pues nosotros, porque sabemos que ni vamos a provocar ningún conflicto por no haber entendido algo o por haber interpretado algo mal. Después, respecto a las habilidades motoras, tenemos ciertas dificultades en cosas tan sencillas para otros como puede ser pedalear en una bicicleta, correr, coger una pelota o escalar. A menudo somos torpes y tenemos una mala coordinación. También algo tan simple como atarnos los cordones puede requerir un esfuerzo adicional. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era pequeño, que mis padres me compraron pues una especie de plantilla con cordones para que aprendiera a atarme los cordones, porque era ya bastante mayor y no me los sabía atar. Respecto a las habilidades y la comunicación social, a veces las personas con síndrome de Asperger tenemos dificultad para expresarnos emocionalmente y socialmente. Nos resulta difícil comprender e interpretar gestos, expresiones faciales o el tono de la voz. Y muchas veces carecemos de las habilidades sociales básicas que otras personas dan por sentado. Muchas veces no somos conscientes de las normas sociales comúnmente aceptadas, como puede ser, por ejemplo, la distancia inadecuada a la que debemos de estar de otra persona, o la elección de los temas adecuados de conversación. Después, respecto a la imaginación, habitualmente se suelen tener problemas para imaginar resultados alternativos a una situación, y siempre tendemos si algo no nos sale, tendemos a repetir la misma acción del mismo modo, sin buscar pues por decirlo de alguna manera, un plan B. Los temas basados en la lógica, la memoria ni los sistemas no son más interesantes. Y muchas personas con síndrome de Asperger son excepcionalmente talentosas o expertas en esas áreas en particular. Respecto a las dificultades sensoriales, en algunas personas tienen una sensibilidad sensorial distorsionada, ya pueda ser en la vista, oído, olfato, tacto o el gusto. En algunos casos los sentidos se intensifican o se subdesarrollan. Podemos tener diferentes percepciones de los ruidos fuertes, luces brillantes, olores intensos, texturas de alimentos y en materiales.
Y después, condiciones relacionadas con el síndrome de Asperger suele ser el déficit de atención de hiperactividad y el trastorno obsesivo compulsivo. Si queréis ampliar toda esta información que os he facilitado, en la parte inferior del vídeo encontraréis un enlace al blog en el cual pues desarrollo mucho más todas estas características y además doy otro tipo de información. Suscribiros si no lo habéis hecho aún a YouTube, compartirlo con vuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo.